Hola a todos, en este video vamos a ver cómo crear una pieza utilizando el Mastercam Torno. Previamente a eso tenemos que crear la pieza utilizando el Mastercam Design. La pieza es la que ustedes ven en pantalla y tiene todas las cotas disponibles como para que luego ustedes puedan replicar el correspondiente trabajo. Bueno, ya estamos en el Mastercam Design. Podemos observar que tenemos el sólido ya construido. Del lado de la derecha están todas las cotas disponibles, y antes de mostrar cómo sería el dibujo de este sólido, lo que debemos considerar es una serie de cuestiones importantes. La primera de ellas es que la cadena que va a dar origen al sólido engendrado por rotación tiene que ser una cadena cerrada. No importa si el sólido tiene un orificio central o no lo tiene, la cadena tiene que ser cerrada de todos modos. La segunda cuestión a considerar es que el eje de rotación del sólido debe ser colineal con el eje X, debe ser una entidad línea colineal con el eje X. Y una tercera cuestión a tener en cuenta es que en la medida de lo posible, dado de que el Mastercam Torno tiene cabezal izquierdo, nosotros tenemos que trabajar la geometría o dibujar la geometría en el semiplano izquierdo con la cara frontal, que sería la cara derecha, apoyada sobre el eje Y. De este modo nos va a quedar el sólido perfectamente acomodado, como para no necesitar reacomodarlo a los efectos de realizar el mecanizado. Muy bien, dicho esto, vamos a empezar a crear las entidades. Lo primero que podemos observar es que la pieza tiene un orificio pasante, y este orificio pasante, dado de que la pieza tiene un mecanizado interno, que es esta parte de acá, tiene un radio mayor en lo que sería la parte frontal, y este radio es de 30 más 10, es decir, de 40. Entonces yo voy a tener que crear una entidad línea comenzando con X0 e Y40. Lo más conveniente en este caso para este tipo de dibujos es utilizar coordenadas polares. Entonces me voy al menú crear. Dentro del menú crear utilizo línea. Una vez que tengo línea utilizo polar. Me va a pedir que especifique el punto inicial de la línea. Le doy 0 en X, 40 en Y. A partir de ahí, como es una línea vertical, tengamos en cuenta que este dibujo lo tenemos que hacer en la vista planta. Le voy a dar un ángulo de 90 grados, y a partir de ahí tendría que fijarme en la captura la longitud de la línea, y podemos observar que la longitud de la línea es 20. Entonces ingreso 20, ahí ya tengo dibujada la línea. Luego podemos observar que acá tenemos un ranurado frontal. La profundidad de ese ranurado también es 20, así que voy a tomar el extremo de esta línea como punto de origen, lo marco, entro el ángulo. Como la línea va a ir hacia la izquierda, le doy un ángulo de 180 grados, y la longitud también es de 20, que está marcada. Muy bien, estoy a esta altura del dibujo. Luego hay otra línea vertical que va hacia arriba.
de 20 también, según se ve. Elijo el punto extremo, le doy un ángulo de 90 grados y confirmo la longitud de 20. Muy bien, estoy en esta parte de acá del dibujo. Ahora tengo que practicar esta línea que se encuentra acá. Entonces para eso voy al extremo de esta línea, que será tomado como punto de origen de la línea siguiente. Le doy un ángulo de 0 grados y a partir de ahí la longitud también es una longitud de 20. La confirmo y ya tengo completa la cajera, el ranurado frontal. Muy bien, queda esta línea vertical de acá, que tiene también una longitud de 20. Marco acá, el ángulo va a ser de 90 grados, le doy ingreso, la longitud de la línea es de 20, ya estoy en esta parte de acá. Luego hay otra línea horizontal hacia la izquierda que va a tener también, en este caso va a tener una longitud de 40, no se dejen confundir por los acotados. Entonces marco el extremo de esta línea como punto de origen de la línea siguiente. Como la línea va a ir hacia la izquierda, marco 180 grados y en este caso va a tener una longitud de 40. Ahí la tenemos y ahora viene una parte interesante, que es una línea en diagonal. ¿Está bien? Esta partecita de acá. Muy bien, para practicar esta parte de acá, si yo pretendo utilizar, digamos, línea polar, ingresar el ángulo, tendría que poder calcular la longitud, y para evitar ese inconveniente lo que voy a hacer es fijarme en estas dos dimensiones, la dimensión horizontal, que es de 40, y la dimensión vertical, que también es de 40. Entonces voy a construir dos líneas auxiliares, una horizontal y otra vertical de 40, y luego voy a utilizar esas dos líneas auxiliares para construir la línea en diagonal y luego las elimino. Entonces voy a hacer un zoom como para trabajar un poco más cómodamente. Entonces sigo en línea polar, marco el extremo de esta línea como origen de la siguiente, el ángulo sigue siendo de 180 grados, le doy enter, la longitud de la línea va a seguir siendo de 40 unidades, le doy enter, me ubico sobre el extremo de esta otra línea, va a ser una línea vertical hacia arriba, por lo cual el ángulo va a ser de 90 grados y la longitud va a seguir siendo de 40 unidades. Ahí lo tenemos. Me voy al menú anterior y en este caso voy a cambiar de tipo de línea y voy a utilizar línea que pasa por dos puntos. Marco dos puntos, me ubico en el extremo de una de las líneas, luego me ubico en el extremo de la otra línea y ya tengo hecha la línea en diagonal. Ahora lo que voy a hacer es utilizar la goma de borrar y voy a ir borrando cada una de estas dos líneas auxiliares, con lo cual ya tengo dibujado hasta acá. Lo que sigue es otra línea que va a tener una longitud de 20, ¿está bien? Una línea horizontal. Entonces, nuevamente voy al menú principal. Dentro del menú principal voy a crear, voy a línea y elijo nuevamente línea polar.
Muy bien. Elijo este extremo como punto de origen de la otra línea. Como la línea va a ir hacia la izquierda, elijo 180 grados, le doy Enter y la longitud de la línea es una longitud de 20. Le doy Enter también y a continuación voy a tener que proceder a hacer lo que sería el ranurado perimetral. Muy bien, y voy a proceder de una manera semejante a el caso anterior. Cuando tenga la parte de la línea oblicua, simplemente lo que voy a hacer es una construcción auxiliar. La profundidad de este ranurado está faltando la cota en este caso, pero es una profundidad de 20. Entonces voy a ir al menú principal, voy a ir a crear línea, ahí voy a utilizar volar, voy a marcar el extremo. En este caso, como la línea va a ir hacia abajo, voy a indicar 270 grados y la longitud que ya está marcada es una longitud de 20. Ahora voy por la parte del fondo, ahí voy a utilizar 20 en principio, marco acá el extremo de esta línea como origen de la siguiente. La nueva línea va a ser horizontal y va a ir hacia la izquierda, de modo tal que el ángulo va a ser de 180 grados y la longitud de la línea va a ser de 20. Marco, a continuación voy a generar una línea vertical también de 20. Entonces lo que hago es, vertical hacia arriba, lo que hago es marcar el extremo de esta línea como origen de la siguiente. El ángulo entonces va a ser un ángulo de 90 grados y la longitud de la línea permanece en 20. Muy bien, ya tengo las dos líneas auxiliares que me van a permitir la construcción de lo que sería el ranurado perimetral. Muy bien, entonces voy a cambiar de tipo de línea, menú anterior, elijo dos puntos y en principio el punto de origen de la nueva línea va a ser el extremo de la línea vertical y el punto final de la nueva línea va a ser el punto medio de la línea horizontal. Ahí ya tenemos definida la forma de la ranura. Vamos a utilizar la goma de borrar y vamos a borrar cada una de estas entidades auxiliares. Como podemos ver, al momento de borrar estas entidades, por supuesto estoy borrando en forma completa la línea de abajo, con lo cual nuevamente, y estoy dentro del comando borrar, debo ir al menú principal. Dentro del menú principal debo ir a crear, voy a línea y voy a utilizar dos puntos. Entonces marco como origen el extremo de la línea inclinada, como extremo el extremo de la línea vertical y ya tengo resuelta la parte del ranurado perimetral. Muy bien, a continuación yo tendría que utilizar nuevamente la línea polar. Entonces marco polar, utilizo como extremo el extremo de la línea oblicua. La idea es trabajar esta parte que está acá. Entro el ángulo, que va a ser un ángulo de 180 grados, porque la línea va hacia la izquierda. Y a partir de ahí voy a entrar la longitud que allí se ve, que es una longitud de 100. Muy bien. Voy a acomodar un poquitito la imagen, como para visualizarla un poco más cómodo. Voy a bajar el nivel de zoom y ahora voy a practicar esta parte de acá de la cadena, esta entidad de acá, que es una línea de longitud 110. Entonces
Vamos de nuevo, marco el extremo, a partir de ahí ingreso el ángulo. Como es una línea que va hacia abajo, el ángulo va a ser de 270 grados, Enter, y la longitud de la línea, como podemos ver, es una longitud de 110 unidades. Le doy ingreso, ahí tenemos la línea. Luego seguimos dentro de lo que es el contorno de esta cadena con esta línea de acá. Esta línea tiene 180 unidades de longitud, con lo cual marco el extremo de esta línea como origen de la que voy a dibujar. Como es una línea horizontal que va hacia la derecha, el ángulo va a ser de 0 grados y la longitud, como habíamos dicho, es una longitud de 180. Le doy ingreso, ahí tenemos dibujada la correspondiente línea y por último nos queda esta línea de acá, esta de acá, que como podemos ver en esta cota de acá es vertical y tiene una longitud de 10. Muy bien, lo que hacemos es marcar, ese será el origen de nuestra línea. Como es una línea vertical que va hacia arriba, el ángulo va a ser de 90 grados y la longitud va a ser de 10. Ahora lo que tenemos que hacer es cerrar esta cadena, para lo cual vamos a cambiar nuevamente de tipo de línea y vamos a pasar de línea polar, que era lo que estábamos utilizando, a 2 puntos. Entonces el punto de origen de esta línea va a ser este extremo y el punto final va a ser este otro extremo, con lo cual la cadena que dará origen al sólido queda terminada. Bien, ahora será necesario, antes de aplicar la operación de revolución, indicar un eje sobre el cual se va a realizar la revolución de esta cadena de entidades. Entonces voy a seguir dentro de línea, porque el eje tiene que ser una entidad línea. Voy a anterior y tengo la posibilidad de utilizar línea horizontal. Va a ser más sencillo trabajarlo de esta manera. Marco horizontal, voy al origen de coordenadas, le doy una longitud, la que se me ocurra, es indistinto, puede tener cualquier longitud, marco y me va a pedir la coordenada Y, que lógicamente va a ser 0, porque el eje de revolución debe ser colineal con el eje Y. Le doy ingreso, ya tengo el eje y a partir de esto yo ya podría iniciar la revolución de la cadena como para engendrar el sólido. Muy bien, me voy a menú principal. Dentro de menú principal utilizo el comando sólidos. A partir de ahí puedo utilizar el comando revolución. Me va a pedir las cadenas a revolucionar, selecciono esta cadena. Observen que se indica una dirección de giro de la cadena. Esta dirección de giro de la cadena tiene relación con el sentido de giro de la revolución. En este caso, como nosotros vamos a hacer una revolución completa, es indistinto si el giro se realiza en un sentido o en otro, así que no nos va a interesar. Como no hay más cadenas que seleccionar, pulsamos hecho y a partir de ahí, observen, nos pide seleccionar una línea a usar como eje. Muy bien, selecciono esta entidad línea de acá, le doy hecho
y aparece la ventana cadena de revolución. Muy bien, evidentemente, como no hay ninguna otra geometría preexistente, va a aparecer crear cuerpo, y por otro lado podemos verificar que el ángulo inicial es 0 y el ángulo final es 360 grados, que era lo que nosotros queríamos. Muy bien, está todo correcto, le doy OK, y lo que estamos viendo ahora es el modelo alámbrico del sólido. El sólido ya ha sido creado. Voy a ajustar la pantalla como para que se lo pueda ver completo. Y ahora también le voy a dar una vista isométrica. Fíjense, desde acá se le puede dar la vista isométrica. Y nuevamente voy a realizar un ajuste de la pantalla. A partir de ahí, lo que conviene hacer es trabajar con el shading. Voy a cerrar esta otra ventana y lo que voy a hacer es ampliar la ventana del Mastercam. La voy a maximizar y ahí voy a hacer también un redibuja y tengo disponible el botón del shading. Muy bien, marco el shading. Siempre dentro del shading tengo que marcar shading activo y acá tengo varias posibilidades respecto del shading. Una es utilizar el color original, que es el color por defecto que trae el Mastercam, un color verde. Luego es utilizar la segunda opción, todo un color, que es utilizar colores sólidos. Tengo una paleta de colores sólidos. Puedo elegir entre una paleta de 16 o una paleta de 256 colores. Esta posibilidad tampoco la vamos a utilizar en este caso. Y la última es todo un material, y en este caso voy a elegir acá de la lista como materiales el cobre. ¿Por qué voy a elegir el cobre? Bueno, porque cuando trabaje con el mecanizado es el material que va a tener el tocho o el taco, ¿está bien? Dado de que esta pieza tiene practicado un mecanizado interno, va a ser conveniente entonces, para mayor claridad de la visualización, que utilicemos la opción traslúcido, marcándola de esta casilla de verificación. Ya está todo dado como corresponde, le doy OK y podemos observar cómo sería el correspondiente sólido. Noten que se ve el eje, se ven claramente las cadenas, se observa este detalle de acá, que es el mecanizado interior, lo cual nos facilita mucho a la hora de tener que mecanizar con el Mastercam Torno. Antes de terminar y antes de guardar este trabajo, vamos a hacer una observación, y es que en rigor, para trabajar con el Mastercam Torno, para realizar el mecanizado, el programa que vamos a utilizar o el módulo que vamos a utilizar posteriormente, no es necesario crear el sólido, sino que bastaría con la cadena cerrada y el eje para que se puedan realizar los mecanizados en el módulo Torno sin ningún tipo de inconveniente. Se crea el sólido a los efectos de que ustedes lo puedan ver y tengan una idea de cuál es el sólido que van a ir mecanizando a partir del taco en el Mastercam Torno. Muy bien, una vez dicho esto, lo único que nos resta es guardar este trabajo para poder después recuperarlo con el Mastercam Torno. Entonces voy al menú principal. Dentro del menú principal utilizo el comando ficheros, y dentro del comando ficheros utilizo el comando grabar. En este caso voy a ir a mis documentos Mastercam,
por supuesto ustedes podrán ir a la carpeta donde tengan sus trabajos y en mi caso lo voy a nombrar ejemplo 2, sólido detorneado. Muy bien, pulso guardar y ya se encuentra concluido el correspondiente trabajo. Luego necesitaremos recuperarlo en el Mastercam Torno. Bueno, ya estamos en el módulo Mastercam Lathe Level Full, es decir, en el Mastercam Torno, y lo primero que tenemos que hacer es cargar nuestra geometría. Estamos en el menú principal, vamos a ficheros, dentro de ficheros vamos a obtener, acá ingresamos en este caso en mis documentos, luego en la carpeta Mastercam y vamos a recuperar ejemplo 2, sólido detorneado, que es el trabajo que habíamos hecho con el Mastercam Design. Lo selecciono, pulso obtener, ya tengo la geometría cargada, voy a utilizar una vista planta para poder trabajar con mayor comodidad, y antes de poder realizar cualquier tipo de operación de mecanizado, nosotros vamos a tener que dar los parámetros iniciales de nuestro trabajo. Para eso vamos a volver al menú principal. Dentro del menú principal vamos a ir a mecanizado y dentro de mecanizado vamos a utilizar la opción Shop Setup. ¿Qué es lo que me permite hacer la opción Shop Setup? Bueno, me va a permitir definir las siguientes cosas. Definir tamaño y forma del taco. El taco es una pieza moldeada de forma cilíndrica, que es la que va a formar, digamos, la que se va a trabajar para conformar nuestra pieza final y llegar a la geometría propuesta. Además de la forma y tamaño del taco, nosotros vamos a definir el material del taco. Todo esto es similar a lo que se hacía en el caso de la fresa, pero se agrega algo adicional, que es que el Mastercam Torno permite controlar el método de agarre del taco, y esto se hará a través de la solapa definir límites garras. Muy bien, evidentemente primeramente vamos a tener que tener definidos los límites del taco, es decir, tener definido nuestro taco para luego poder definir las garras que van a sujetar ese taco. No se podría hacer al revés. Muy bien, pulso el botón parámetros, estoy dentro de la ventana definir límites taco y voy a definir en principio el diámetro exterior. Antes que nada hago notar que yo podría ingresar el diámetro exterior manualmente, podría ingresar la longitud del taco manualmente, y también en el caso de que el taco ya tenga un orificio central practicado, voy a marcar esta casilla de verificación y podría ingresar el diámetro interior. La voy a desmarcar porque no es el caso, y como les decía, voy a indicar el diámetro exterior, pero lo voy a hacer seleccionando un punto en la pantalla. Entonces pulso el botón seleccionar, selecciono un punto cualquiera, ya me dice que el diámetro exterior es de 280 y podría llegar a ser lo mismo
para la longitud, pero en este caso no lo puedo hacer porque requiere una línea dentro de la geometría que tenga la misma longitud de la geometría, y como la geometría propuesta no es una geometría uniforme, las líneas que yo puedo seleccionar van a ser todas líneas más cortas, con lo cual no me va a indicar correctamente la longitud. Yo sé que el taco tiene una longitud de 220. Si yo tuviese un taco de diámetro 280 y longitud 220, voy a contener completamente a la geometría. Pero como mi idea es practicar un refrenteado, es decir, una operación que se realiza sobre la cara frontal del taco y va acortando el taco hasta llegar a la cara frontal de la geometría. La cara frontal del taco es la cara derecha y la cara frontal de la geometría es la cara derecha del sólido. Entonces voy a agregar un excedente precisamente para realizar esa operación. La puedo llegar a querer realizar, por ejemplo, para mejorar el acabado. Muy bien, le doy un excedente de 20, 240, y mediante este botón previsualizar me voy a fijar la situación del taco respecto de la geometría. Marco el botón y lo que puedo observar básicamente es que el excedente del taco está en la parte de atrás, cosa que yo no quiero, sino que quiero que el excedente del taco se encuentre en la parte de adelante. Entonces voy a salir pulsando el botón continuar y aquí entra en juego el Z base. Como tengo un excedente de 20, voy a tener que dar 20 al Z base, y el Z base me está indicando la posición del taco respecto de la cara frontal de la geometría. Cuando el Z base es 0, la cara frontal del taco está ubicada sobre la cara frontal de la geometría. Cuando el Z base tiene un valor distinto, la cara frontal del taco se encuentra separada esa cantidad de unidades hacia la derecha respecto de la geometría. Muy bien, le doy un valor de 20, previsualizo y lo que puedo observar es que ahora el excedente se encuentra en la parte de adelante. Muy bien, pulso continuar. A partir de ahí tengo definidas correctamente las dimensiones del taco. Le doy OK y me voy a la solapa general a indicar el material del taco. Me ubico sobre este apartado material, pulso los botones suspensivos y acá se abre la ventana con la lista de materiales. Observen que está figurando el cobre porque ese material lo utilicé anteriormente. En esta lista, que es torno actual, van a figurar todos los materiales que hayamos utilizado en los últimos trabajos. Si ustedes el Mastercam torno lo están utilizando por primera vez, no les va a aparecer ningún material, de modo tal que nosotros tenemos que cambiar a torno librería y acá aparecerán todos los materiales de la base de datos de Mastercam disponibles para el torno. Voy a elegir efectivamente el cobre, que es el material del cual pretendo hacer mi pieza. Le doy OK y una vez que tengo definida la forma y dimensiones del taco y que tengo definido también el material del taco, lo que voy a hacer ahora es definir la forma y posición de las garras. Para esto vuelvo a la solapa límites de colisión.
elijo, me voy al apartado límites de garras, pulso el botón parámetros y voy a observar a la derecha que tengo distintos métodos de agarre. Bueno, como nuestra pieza es una pieza que tiene un diámetro bastante grande respecto de su longitud, vamos a utilizar el segundo método de agarre. Hago notar que en la parte de abajo hay métodos de agarre adicionales, pero estos métodos de agarre están previstos o ideados para el caso de que el taco tenga practicado un orificio central o bien el taco tenga ya un mecanizado. ¿Está bien? Con lo cual no nos van a servir para lo que queremos hacer ahora. Muy bien. El siguiente paso, luego de definir cuál es el método de agarre, es definir la forma de las garras. Podemos darla manualmente. Tenemos un ancho total, tenemos un ancho de escalón, tenemos una altura total, tenemos una altura de escalón. ¿Y cuál sería la precaución que deberíamos tomar en el caso de haber utilizado este método de agarre para definir las dimensiones de la garra? Bueno, la única precaución que deberemos tomar en este caso es que la altura total del escalón no debe exceder el radio de la pieza. Quiere decir que si este alto de acá supera el radio de la pieza, las garras no se van a poder cerrar y no van a poder sujetar al taco. ¿Está bien? Con lo cual estaríamos definiendo algo mal. Voy a utilizar la opción 2 puntos como para verificar si estas garras están definidas correctamente. Si está todo bien, no me va a modificar nada. Utilizo este punto. Podría utilizar este punto de acá para definir la longitud de agarre. Y ya tengo los dos puntos. Y fíjense que en este caso las dejo igual porque la altura total no supera el diámetro de la pieza y el ancho de escalón es justamente el mismo porque la mitad de esa entidad que seleccioné tenía una longitud de 20. Muy bien, vamos a previsualizar a ver cómo marchan las cosas. Muy bien, lo primero que podemos observar es que las garras, por empezar, están cerradas y además de estar cerradas, están mal ubicadas. ¿Está bien? Bueno, esto lo vamos a poder subsanar de la siguiente manera. Salgo con continuar y a partir de ahí lo primero que tengo que hacer es abrir las garras. Entonces para eso voy a posición de las garras y tengo dos opciones. Según el taco definido, me abre o me cierra las garras hasta el diámetro uniforme del taco. Como nosotros tenemos un taco que tiene un diámetro uniforme, es la opción que vamos a utilizar. Luego, en la siguiente opción tenemos en el diámetro máximo del taco. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que si el taco no tiene un diámetro uniforme, como podría ser un taco que ya viene mecanizado, me va a cerrar las garras al diámetro máximo del taco. En este caso, esta opción no nos sirve a nosotros. Marcando según el taco definido, ya cerramos las garras. Y luego, fíjense, vamos a previsualizar nuevamente. Tenemos las garras cerradas correctamente, pero no están agarrando al taco. ¿Está bien? No están agarrando al taco. Fíjense, el taco es esto que se ve acá y las garras no lo están sujetando. Entonces con continuar salimos y
lo que tenemos que hacer es ahora dar una longitud de agarre. Voy a indicar como longitud de agarre 20. ¿Por qué indico esa longitud de agarre? Bueno, porque el ancho de escalón es un ancho de 20. Para dar la longitud de agarre, que es la máxima en este caso que podría dar, porque si doy más que eso, como el ancho de escalón es de 20, no va a sujetar más que 20. Bueno, aparte de tener en cuenta el ancho de escalón, por supuesto, cuando yo defino la longitud de agarre y también defino el ancho de escalón, voy a tener en cuenta de no tapar con las garras ninguna geometría, porque si no, la herramienta se va a encontrar con las garras y no va a poder penetrar el taco. Muy bien, le di la longitud de agarre de 20, voy a previsualizar y observo que las garras ya están correctamente colocadas. Pulso continuar, le doy OK y a partir de ahí, como para hacer una verificación final, voy a marcar Shade, que lo que me hace es el shading tanto del taco como de las garras. Voy a pulsar el botón aceptar y también de paso le voy a hacer shading al sólido, con lo cual acá claramente veo la situación de las garras, la situación del taco y la situación del sólido. Muy bien, perfecto. Lo primero que vamos a hacer entonces es el ranurado perimetral, para lo cual voy a utilizar la opción ranurado y vamos a ir viendo los diferentes tipos de ranura que podemos utilizar. Si nosotros elegimos por un punto, vamos a poder definir solamente la posición de la ranura, y el ancho, la profundidad y la forma las vamos a tener que definir posteriormente. Si yo elijo 2 puntos, voy a poder definir el ancho, la profundidad y la posición simultáneamente, pero se va a limitar a ranuras de forma cuadrangular. Si yo elijo la siguiente opción, que es 3 líneas, también voy a definir la posición, el ancho y la profundidad simultáneamente, pero además puedo generar ranuras que tengan paredes rectilíneas inclinadas o un fondo rectilíneo inclinado. Y por último, puedo elegir cadena, que me va a permitir realizar cualquier tipo de ranura arbitraria siguiendo la forma de la cadena. Muy bien, esta última opción es la que voy a utilizar. Le doy OK y voy a seleccionar las cadenas mediante la modalidad ventana. Entro la primera esquina de la ventana, entro la segunda esquina de la ventana y observen que ya me seleccionó las correspondientes cadenas o las correspondientes entidades. Muy bien, pulso hecho, me aparece la ventana propiedades de torno ranurado, desmarco filtrar tipos de herramientas y voy a elegir una herramienta que sea adecuada a lo que yo quiero hacer. Muy bien, podría elegir esta herramienta de acá para practicar la ranura. Acepto y ahí se realiza la operación de ranurado. Me está indicando que hay una colisión. Perfecto. Entonces cierro y al cerrar cancelé la operación de ranurado. Muy bien,
Voy a ir entonces a operaciones, verifico que la operación se canceló y vamos a ver de utilizar otra herramienta. Nuevamente voy a ranurado, elijo cadena, le doy OK, elijo el modo de selección ventana, indico los correspondientes puntos, le doy hecho, desmarco filtrar tipo de herramientas y voy a elegir alguna otra herramienta diferente de la que habíamos visto recién. Por ejemplo, esta herramienta de acá, que es una herramienta un poco más fina, ¿está bien? Que es adecuada también para el ranurado. Le doy a aceptar. Ahí me practicó el ranurado. Voy a ver si hubo alguna colisión, para lo cual voy a retirar acá el shading. Le doy OK y estoy observando que hubo una colisión. Entonces lo que tendría que hacer es modificar la correspondiente herramienta. Me voy nuevamente a operaciones. Ahí directamente voy a eliminar el ranurado, lo voy a borrar, cierro y voy a practicar nuevamente el ranurado, pero la idea en este caso va a ser modificar la longitud de la herramienta. Le doy OK, voy al modo ventana, marco las dos esquinas correspondientes, ya tengo la cadena seleccionada, le doy hecho, desfiltro, o sea quito el correspondiente filtro y voy a elegir una herramienta que tenga un radio pequeño, por ejemplo esta de acá, y haciendo doble clic voy a modificar la herramienta. Voy a ir a porta herramientas y dentro de porta herramientas voy a modificar la opción C, ¿está bien? Y voy a fijarme cómo queda. Por ejemplo, acá puedo ver cómo sería la geometría de la herramienta. Pulso continuar, podría llevar el C a 30. Voy a ver nuevamente en la geometría cómo queda y fíjense que la herramienta me quedó más adecuada. Pulso continuar, le doy OK porque esa herramienta va a ser adecuada y a partir de ahí ya podría practicar el ranurado. Entonces pulso aceptar y ahí realiza perfectamente el ranurado perimetral, con lo cual no hemos tenido en este caso ningún inconveniente. Muy bien, ahora la siguiente operación que vamos a plantear es la operación de refrentado a los efectos de eliminar el excedente que tiene el taco respecto de la cara frontal de la geometría. Entonces elijo la operación refrentado, desmarco los tipos de herramientas y elijo una herramienta, una cuchilla cuya cara de corte sea izquierda, porque lo que se pretende mecanizar es la cara frontal del taco, que es la cara derecha. Muy bien, tengo que dar algunos parámetros de esta operación que vamos a explicar a continuación. Tengo que dar un punto que se corresponde a la cara frontal del taco, sería donde empieza a mecanizar, y debo dar otro punto. Este punto, el de la cara frontal del taco, se corresponde al diámetro del taco,
Y luego voy a dar otro punto que se va a corresponder a la cara frontal de la geometría en el centro. ¿Está bien? Quiere decir, recuerden que estamos hablando de un torno y en el torno el taco o la pieza está rotando, de modo tal que el mecanizado va a ir desde la periferia, desde el diámetro máximo hasta el centro. Si yo usase la opción seleccionar puntos, no me va a permitir marcar puntos opuestos por el diámetro. Pero mejor que eso, voy a seleccionar la opción usar material. ¿Por qué? Porque es más sencillo. Detecta cuál es la cara frontal del taco y yo solamente tengo que indicar dónde termina la operación. Y la operación efectivamente va a terminar en Z0, como está marcado acá, porque si ustedes recuerdan, la geometría la habíamos puesto de tal manera que la cara frontal de la misma estaba apoyada sobre el eje Y, que es justamente el Z igual 0. Con lo cual, en principio, acá no tendríamos que tocar nada, porque acomodamos en su momento la geometría de tal manera que no tenemos que tocar nada. Bueno, luego vamos a observar un poquitito esto que está de este lado. Vemos que tenemos una retracción, que sería cuando se retira la herramienta. Tenemos un espacio de entrada que me está indicando la posición de parking de la herramienta. Tenemos también espacios de salida, es decir, cuando la herramienta se va retirando en cada una de las pasadas, pero todos estos parámetros nosotros los podríamos definir los podríamos definir manualmente, pero en realidad se definen automáticamente. Muy bien, entonces este de acá, profundidad de pasadas de acabado, yo podría hacerlas de desbaste y de acabado, o de una o de la otra. Voy a utilizar profundidad de pasadas de acabado. Estas las va a definir automáticamente en función del material del taco y del tipo de herramienta que estamos utilizando. Sin embargo, lo que no define automáticamente es el número de pasadas de acabado. ¿Está bien? Esto lo vamos a dar manualmente en función de la profundidad de las pasadas de acabado y en función de la longitud que tenemos que recorrer o la longitud de material que tenemos que quitar. Como tenemos que quitar una longitud de material de 20 y la profundidad es de 2, vamos a dar 10 pasadas de acabado. Muy bien, con esto ya tendríamos la operación correctamente efectuada. Pulsamos aceptar y ahí vemos cómo no tuvimos ningún tipo de inconvenientes con esta operación. Perfecto. Nuevamente voy a utilizar la operación ranurado a los efectos de practicar el ranurado frontal de la pieza. Entonces me voy a ir a ranurado. En este caso voy a utilizar ranura por 2 puntos. Le doy OK. Marco un vértice de la ranura y marco el vértice opuesto. ¿Está bien? Ya tengo marcados los 2 puntos. Pulso escape para salir del modo de selección. Desmarco filtrar tipos de herramientas y voy a tratar de encontrar una herramienta adecuada al tipo de operación que voy a hacer. Muy bien. La herramienta debería tener la forma de una L con la cuchilla del lado de la izquierda. La voy a buscar. Aquí tenemos
dos herramientas de ese tipo. Vamos a ver si hay alguna otra, no lo hay. Voy a elegir esta herramienta de acá. Perfecto. Le voy a dar a aceptar. Le voy a dar a aceptar porque ya tengo la forma de la ranura y tengo la herramienta elegida. Y ahí lo que estamos viendo es que se está produciendo un problema también de colisión. Muy bien. Entonces lo que voy a hacer es cancelar esta operación y voy a ir nuevamente, seguramente no la guardó, de todos modos voy a ir al gestor de operaciones y tengo, fíjense, el primer ranurado y el refrentado, con lo cual no fue guardada la operación. Y en este caso voy a ir nuevamente a ranurado, voy a elegir 2 puntos, le doy OK, selecciono nuevamente, pulso escape, desfiltro los tipos de herramientas, selecciono la herramienta con la forma de la L, la estamos buscando, y a partir de ahí voy a hacer doble clic y también voy a modificar la herramienta. Voy a ir a porta herramientas y de acá voy a ver que longitud se puede llegar a modificar. Voy a probar con la longitud D. Podríamos poner 50. Voy a ver la geometría de la herramienta y creo que la herramienta me quedó adecuada. Voy a pulsar escape y me voy a asegurar, voy a ponerle 60 por si acaso. Veo la geometría. Creo que con eso va a alcanzar. Pulso escape. Le doy OK. Y voy a practicar ahora el mecanizado. Pulso aceptar. Y ahí vemos que el mecanizado se realizó correctamente sin ningún tipo de colisión. Muy bien, ahora el siguiente mecanizado que vamos a hacer es el taladrado central de la pieza, para lo cual voy a elegir la operación taladro. Desmarco, filtrar tipo de herramientas y voy a buscar una broca que se corresponda con la operación que yo quiero realizar. El diámetro que voy a tener que cubrir en este caso, o el diámetro que va a tener ese orificio, es un diámetro de 60. Habría que ver si voy a poder encontrar una broca que tenga un diámetro de 60. Muy bien, la más grande es esta, que tiene un diámetro de 40. Entonces la voy a marcar como para utilizarla y, perdonen, ya hice el doble clic. Lo que voy a hacer es modificar en principio el diámetro de la herramienta. Le voy a dar un diámetro de 60. Acepto. Le doy OK. Probablemente esta herramienta no tenga la longitud suficiente como para que no se produzca una colisión, pero vamos a observar que pase y después lo vamos a modificar. Entonces voy a dar los parámetros del taladrado y voy a ir a esta otra ventana que es Simple Drill No Peg, que sería taladrado simple sin percusión. Muy bien, voy a dar la profundidad del taladrado, directamente la marco de un punto característico de la geometría,
me dice de que la profundidad es de 220. Las coordenadas del taladro están en 0, con lo cual no necesito tocarlas porque justamente ahí empieza mi geometría. Y una cosa muy importante a tener en cuenta es la compensación por punta de broca, que es lo que ustedes están viendo acá. Cuando yo indico la profundidad, la broca, la punta de la broca llega hasta esa profundidad. Quiere decir que en el fondo del orificio me va a quedar un conito con material, porque la broca tiene una forma cónica. Si yo marco compensar por punta de broca, lo que va a hacer es sobresalir lo que tiene de alto ese conito. Y si además marco sobresalir acá, como ya está marcado 5, va a salir un poquitito más la broca y me va a permitir que el mecanizado de esa parte de la pieza sea correcto. Muy bien, entonces marcamos compensar por punta de broca. Observamos que la retracción es correcta porque se está retirando 2 unidades del 0. Observamos que la posición de parking, que es clearance, también es correcta porque es más grande que la retracción. La herramienta se retira un poquitito más y lo único que puede ocurrir acá es que la broca quede corta, con lo cual se produzca una colisión del portaherramientas con la herramienta. Vamos a ver si esto pasa. Muy bien, le doy a aceptar y efectivamente noten que se produjo una colisión de la herramienta con el portaherramientas, lo que me obliga a borrar la operación y a redefinir la herramienta. Voy a tener que, además de cambiar el diámetro, cambiar la longitud. Entonces me voy a operaciones. Acá lo último tengo el taladro, botón derecho, borrar, borro la operación de taladro, cierro y a partir de ahí voy a ir nuevamente a taladro, voy a desmarcar, filtrar tipo de herramientas, voy a volver a buscar esta broca que en principio originalmente tenía un diámetro de 40. Por acá debe estar. Es esta. Y nuevamente le voy a modificar el diámetro y en este caso también la longitud. Hago doble clic. Acá modifico el diámetro, no lo conservó, le pongo 60. Y me voy a ir también, voy a tener que modificar algunos otros parámetros. En principio voy a modificar esta longitud, que es la longitud propiamente de la mecha, por así decirlo. La voy a hacer bastante más larga, la voy a pasar a 400. Esto que está acá lo tendría que pasar a 500 porque si no la herramienta no va a tener longitud de manguito como para que pueda ser agarrada por el portaherramientas. Y a partir de ahí, ya que les di una longitud bastante grande, voy a ir al portaherramientas una vez definida la herramienta y voy a modificar otra dimensión, que es esta dimensión de acá, que sería el largo total, y lo voy a pasar de 552 a unos 800. ¿Está bien? Muy bien. Voy a ver cómo quedó la geometría, como para asegurarme de que esté todo bien. Bueno, la geometría quedó bien, el manguito quedó un poquito corto. Bueno, eso se puede modificar. Y pulsamos escape
y le damos OK. Muy bien, entonces ya está adecuadamente definida mi herramienta. Pulso aceptar y me olvidé de modificar un punto. Voy a ir de nuevo al Job Setup, voy a ir de nuevo a operaciones, me voy a ir a taladro. ¿Y qué es lo que pasó acá? Que me olvidé de marcar la profundidad de taladrado. Entonces voy a ir a parámetros, ahí vamos a indicar la profundidad que había quedado en 0. Marcamos de nuevo compensar por punta de broca, elegimos nuevamente la herramienta por si acaso, bueno, y ahí ya está la herramienta, no sufrió, digamos, está como nosotros la habíamos modificado. Supuestamente ahora está todo bien, pulso aceptar. Tengo que regenerar, fíjense que me lo marcó con una cruz roja. Voy a seleccionar todo y regenerar las trayectorias. Y a partir de ahí, si pulso OK, realizó todo correctamente. Ya tenemos el taladrado central también practicado correctamente. Muy bien, y ahora lo que me faltaría es hacer esto que está acá, que puede ser un desbaste como podría ser un taladrado, y también esta operación de mecanizado de acá, que es un desbaste. Voy a empezar entonces por el desbaste perimetral. Muy bien, elijo la operación desbaste. Voy a marcar cadena, elijo la correspondiente, una entidad de la cadena, muy bien, elijo otra entidad más de la cadena y lo primero que voy a notar es que la flecha está hacia afuera, tienen que estar hacia adentro las flechas, con lo cual voy a utilizar la opción invertir. Están las dos cadenas seleccionadas, mejor dicho, las dos entidades de la cadena seleccionada. Le doy hecho, desmarco, filtrar herramientas y voy a elegir, por ejemplo, una herramienta que tenga la cuchilla hacia la izquierda. Le doy a aceptar y ahí me realiza correctamente la operación de mecanizado. Muy bien, ahora quedaría el mecanizado interior, esta parte de acá, y acá tendría dos posibilidades. O hago un taladrado, pero lo hago con una fresa que come de frente y tiene una parte frontal plana, esa es una opción. Y la otra opción que puedo utilizar es utilizar una herramienta de desbaste y plantearlo no como un taladrado, sino como una operación de desbaste. Bien, entonces me voy a desbaste, ahí voy a elegir cadena, elijo esta cadena de acá, la flecha es correcta, así que voy a directamente salir de la selección de las cadenas, marcando C fin aquí. A partir de ahí doy hecho y desmarco, filtrar herramientas y vuelvo a seleccionar esta herramienta. Tenemos que seleccionar otro tipo de herramienta, que tiene que ser una herramienta también en forma de L y que me permita trabajar desde el interior. Vamos viendo.
Y aquí tenemos, por ejemplo, un tipo de herramientas adecuada que sería esta de acá. Perfecto. Le doy a aceptar y a partir de ahí vemos que se realizó sin ningún inconveniente el mecanizado interior. La pieza ya está terminada, por lo cual vamos a verificar que todo esté bien. Nos vamos a ir al gestor de operaciones mediante el comando operaciones. Estamos viendo que todas las operaciones no están seleccionadas, por lo cual voy a colocar seleccionar todo. Ahí las tengo todas seleccionadas y voy a pulsar el botón verificar. Voy a colocar una vista isométrica y le voy a dar play. La velocidad es adecuada, le doy play y voy a ir observando cómo trabaja. Ahí está haciendo el ranurado perimetral. Vamos a aumentar un poquitito la velocidad. Ahora está haciendo el refrentado. Ahora está haciendo el ranurado frontal. Ahora hizo el taladrado. Y ahora está haciendo el desbaste perimetral. Podemos aumentar un poquito la velocidad. Y por último, lo que está haciendo es el desbaste interior. Ahí terminó. La pieza está correctamente realizada. Cerramos esta ventana y vamos a directamente generar el programa de control numérico mediante POST. A partir de ahí vamos a utilizar esta opción que ya está marcada, guardar fichero CN, y le vamos a dar OK. Fíjense que el fichero de control numérico lo guarda con una extensión NC. Le doy guardar y a partir de ahí me está mostrando cómo se constituye el fichero de control numérico. Voy a cerrar esta ventana y voy a darle OK acá y vamos a proceder a guardar el trabajo. Entonces vamos a menú principal, vamos a ficheros, dentro de ficheros vamos a grabar y acá le voy a dar el nombre de ejemplo 2 sólido de torneado como figura acá y le voy a agregar un 2 también como para que se distinga de alguna otra posibilidad. Le doy guardar y ya tenemos completado nuestro trabajo